Bienvenido, Igor. Muchas gracias. Ya un poco intimidado. Agradecido de la invitación que nos hacen en esta tarde. Muy agradecido. Y muy agradable el momento fuera del micrófono previo a salir al aire. Pero él no le dijo nada. Mire que estamos hablando de un tema desagradable. Sí, Estamos hablando del Tú hambre. no le dijiste Es la nada. forma del enfoque. Gracias. Igor, ¿cómo tienes una visión del país en ventaja con los demás porque maneja el día a día de la parte administrativa a nivel gubernamental? Y tienes una ventaja con relación a los demás porque eres el que maneja los detalles de aquellas decisiones políticas del partido al cual pertenece y en el cual actúas como parte de su dirección nacional. ¿Cómo tú ves en este momento la República Dominicana? Vivimos en un país diferente. En los últimos casi 3 años que el presidente Luis Abinader ha asumido la conducción del Estado, hemos girado esta sociedad hacia una diferente, una sociedad que persigue en este momento vivir con mayor nivel de transparencia en las cosas que hace. El Estado se ha convertido en un promotor de hacer las cosas correctamente. Es una lucha constante, todos sabiendo que hemos tenido de la vida republicana prácticamente todos estos años, esta década, haciendo el Estado las cosas de manera incorrecta, transmitirle esa actitud que nosotros debemos tener los dominicanos hacia un país y una sociedad diferente. Ha sido una batalla que ha librado el presidente Luis Abinader, pero hoy, a casi 3 años de él estar al frente del Estado, se ha dejado evidenciado, más que evidenciado, de que las cosas se pueden hacer bien. Decisiones importantes que se tomaron, por ejemplo, al inicio del gobierno, como separar la justicia, a pesar de que la Constitución y las leyes hacen que el presidente de la República tome la decisión de quiénes son los que están al frente de la Procuraduría y de los demás estamentos. El presidente solo hizo el uso de las atribuciones constitucionales, sin embargo, jamás en lo adelante y a propósito de sus propias expresiones ha intervenido en nada que tenga que ver con eso. Y eso ha sido un elemento importante para nosotros, ha sido un elemento importante para el gobierno y para la sociedad. El hecho de que en las instituciones del Estado tú tengas que someterte, como debe ser, a lo que establecen las leyes, en este caso la ley de compras y contrataciones, por mencionar uno de esos ejemplos, que todas las instituciones tengan que cumplir con lo que se establece, a pesar de lo dificultoso, de lo burocrático, de lo complicado que puede resultar esa aplicación para fines de agilizar determinada situación. Lo que se ha hecho desde el Estado es decirle a este país que hay un gobierno con la intención de provocar que las cosas sean de manera diferente, y hoy tú ves a todas las instituciones del Estado cumpliendo con ese mandato de ley, pero también se le ha traducido a otros estamentos, como por ejemplo los ayuntamientos del país, que hoy en compras y contrataciones todos tienen depositado solicitud para que les sea facilitado los accesos a los portales, y ellos han tenido que darle cumplimiento a todo lo que se establece en la ley. Le pongo ejemplos como esos porque son de esos reclamos que la sociedad tenía durante muchos años, de que querían ver un gobierno hacer las cosas en beneficio de una transparencia, que las cosas se distribuyeran de una manera plural y que dentro de esos procesos existiera la transparencia. Pero nosotros tenemos grandes desafíos como sociedad, más allá de todo ese esfuerzo interno que hace el Estado por gobernar en un país inmerso en esta situación. Nosotros, como un país con economía en ánimo de avance, frente a países desarrollados en el mundo, sociedades que tienen otras condiciones,
hemos hecho nuestro esfuerzo por salir adelante. Cuando el presidente Luis Abinader asumió este país, y esto tenemos que recordarlo puntualmente, este país estaba encerrado en sus casas, se habían perdido una enorme cantidad de empleo y la desesperanza era significativa, y las expectativas para superar, si nos vamos a la época de agosto del año 2020, como sociedad, nosotros, las expectativas que tenían los dominicanos en esa época de superar esta situación, esta crisis, y la incertidumbre de cómo íbamos a superar esta situación, se veía como un caso perdido. El presidente asumió este país con el aparato productivo detenido, los ingresos mermados, una complicación social enorme y un riesgo sanitario impresionante, porque para la época ustedes recuerdan que ni siquiera las pruebas, que era lo único que podíamos tener acceso a saber si teníamos o no teníamos coronavirus, era un tema de privilegios, porque no teníamos un acceso a eso. Democratizar las pruebas, traer las vacunas, tiempo después, un país pequeño, un país con una economía tan lacerada, con una acumulación social, una deuda social acumulada de décadas, con una economía impactada porque acabamos de salir, además de todos los problemas que tuvimos en el tiempo de administración, además de eso también acabamos de salir de 3 procesos electorales, el que se suspendió de las elecciones municipales, el que propiamente fue de las elecciones municipales, las elecciones generales, o sea, acumulamos un conjunto de situaciones. No bien, nosotros estamos recuperando el país, intentando abrirlo porque ya estábamos democratizando pruebas, porque comenzaron a llegar las vacunas. El propio presidente salió a promover la apertura del país en el aparato productivo. Pero en ese entonces sentido, se desatan estos... No, en ese sentido, disculpe, cuando ascienden al poder, usted ha descrito una serie de limitantes y evidentemente en ese momento el tema sanitario era muy prioridad porque estábamos en plena pandemia, el mundo. Entonces, esas limitantes, por ejemplo, para diagnosticar si realmente tenías COVID o no, y para posteriormente tener acceso a la vacuna, esas limitantes en ese momento ocurrían por una mala gestión, en este caso, del gobierno que ustedes sustituyeron, o por una realidad en el momento partiendo de la dinámica de la misma enfermedad. Para el momento que asumimos, lo que teníamos a mano era las pruebas. Y las pruebas ya en ese momento era un tema muy manejado. Y eso, al momento que el presidente Abinader asume, comienza a democratizarse. Y el pueblo comienza a tener un acceso más plural a las pruebas. Ya para cuando llegan las vacunas, ahí el esfuerzo era un esfuerzo de nosotros intentar tener acceso a ellas en un mercado internacional tan complicado, sí, frente a naciones que tenían una capacidad impresionante de poder acceder económicamente a esas vacunas, muchos de ellos desarrollando vacunas y nosotros aquí tratando de almacenar en canastas en el mercado internacional, acceder a ellas, y felizmente nosotros, dentro de todas las precariedades, encontramos los espacios para poder acceder a ella producto de un gran esfuerzo. En ese puntito de las pruebas, hay que recordar que cuando se produjo el cambio de gestión, por disposición de este gobierno, las ARS dejaron de cubrir las pruebas. Entonces, cuando se habla de democratización, en realidad no fue así, porque antes de esa gestión, usted iba a las ARS y le cubrían las pruebas PCR. Eso se quitó, que hasta el día de hoy pues se mantiene. Sí, ya no tenemos tema de COVID, pero se lo digo porque usted menciona la democratización. Porque si ibas al servicio público, al servicio público, entonces tenías acceso a ella. Pero como quiera también el servicio público la tenía disponible antes de la gestión de... Sin embargo, tú no tenías acceso a ella, a eso es que me refiero. El Estado no había disponibilidad. Sí, pero mi pregunta en ese sentido anterior fue, no había acceso porque la gestión era mala, era deficiente, tenía privilegio, la gestión, o porque no había disponibilidad en el mercado y en ese momento estábamos como en pañales en el COVID. O sea, ¿por qué no había acceso en ese momento? Evidentemente, si tienes las que tengas, si las democratizas, si le das el uso adecuado y lo pones a la disposición de la población, pues esos inconvenientes no se iban a dar. Felizmente, nosotros dejamos eso
atrás. La secuela de toda esta situación ha sido posterior una situación de crisis que vino los años siguientes, 2021, 2022. Uno, el desabastecimiento, que fue que nos afectó grandemente, y ese desabastecimiento luego se convierte en un gran dolor de cabeza desde el punto de vista del costo de la materia prima para poder fabricar los productos terminados, elevando su precio, y como si fuera poco, entonces se desata una guerra entre dos países, uno productor de petróleo, y no tenemos que explicar aquí las consecuencias que eso le trae a la humanidad, y el otro productor de materias primas, que en el caso nuestro como país, nosotros demandamos muchos productos terminados que se hacen con esa materia prima, la propia materia prima para los productos. O sea, hemos venido sorteando una situación detrás de la otra, y lo importante de todo esto, en la resiliencia que hemos tenido los dominicanos y en la tranquilidad de manejar la cosa pública del presidente Luis Abinader, es que los organismos internacionales, para no dejarlo nada más en el reconocimiento local, porque el reconocimiento local puede venir de muchas formas manifestado, pero por ejemplo los organismos internacionales se han referido a la República Dominicana. Hemos estado en el ojo de los organismos internacionales como una de esas naciones que ha podido sortear y manejar una crisis y mantener la estabilidad en la economía a pesar de los pesares y el impacto que tiene todo lo que sucede en los mercados internacionales en países como el nuestro, que lo demandamos todo, que somos una isla, que estamos en el Caribe, y que muchas de las cosas que nosotros consumimos tenemos que traerla a nuestro país, sea en materia prima o en producto terminado, y darle continuidad. Un aspecto importantísimo que siempre resalto ha sido que este país, a diferencia de otros, y gracias a Dios y que han tenido la visión, el equipo económico que acompaña al presidente Luis Abinader y sus decisiones, este país no se vio en una situación de hambruna, y eso es importante para nosotros. Con tiempo y con acciones que fueron muy efectivas, el presidente Luis Abinader tomó iniciativas desde el punto de vista del apoyo a la industria productora local, de apoyarlos con lo que teníamos disponible en ese momento, y lo que no teníamos disponible, para no afectar aún más el precio de la canasta básica, hasta se implementaron medidas que fueron medidas temporales para poder apalear un poco la situación. Sabemos que vivimos momentos muy difíciles. Todo el que tiene como decimos los dominicanos, un primo en Nueva York, sabemos qué piensan los que viven en países del primer mundo de la situación económica en esos países, y si esos son esos países del primer mundo, pues nosotros los que estamos en ánimo de desarrollo y que queremos un país diferente, evidentemente que sentimos. O sea que guardando las distancias, esos países tienen prácticamente las mismas complicaciones que tenemos nosotros. La tienen de una manera agresiva, porque nosotros, y ya hablando de un tema cultural, nosotros los dominicanos nos abrazamos en las situaciones, especialmente en las situaciones de crisis. Pero hay países que, si tú no cuentas con la economía, probablemente el desabastecimiento en tu hogar provoca una situación crítica para la familia, y nosotros hemos podido, entre un aspecto cultural, un aspecto económico y decisiones que han sido certeras, llevar adelante este país. Bernardo. El representante permanente en la República Dominicana de la ONU acaba de reconocer eso que usted ha dicho, y que el FMI también, que el gobierno ha caminado bien, pero que se le agotó, y que ahora, dice en el caso de Mauricio Villegas, que el gobierno tiene que tomar decisiones en lo financiero, y también tiene que producir reformas que logren mantener los elementos macroeconómicos de la economía, porque él dice que ya no vale solo la estabilidad económica que el país ha tenido y con la cual ha afrontado los problemas de desabastecimiento, pero que ahora no tiene los recursos que necesita para seguir desarrollando y hacer crecer la economía, y el Fondo Monetario Internacional, la misión que estuvo aquí, ya le está dando la baja lo que es el crecimiento económico de un 4%.
Lo que ha pasado con este país, y el presidente Luis Abinader, poco tiempo después de asumir el poder, planteó la posibilidad de una reforma que, producto de la propia crisis en la que estábamos y la situación que podía generar eso de inquietud en la población, puso el oído en el corazón del pueblo, se enfocó en la crisis y decidió dejar a un lado eso que es tan importante y necesario para fines de la economía, que es una modificación de lo que existe como estructura. Lo que está diciendo esos organismos internacionales es que evidentemente tú puedes sortear la crisis y mantenerte en un nivel, pero este es un país que ha tenido que sortear la crisis. Primero, ha recibido una administración que ha tenido una práctica que cuando nosotros no necesitamos, nos financiamos. Para cuando necesitamos, entonces teníamos una deuda importante y nosotros tuvimos que enfrentar ambas cosas, la deuda mal tomada y la deuda que debíamos asumir para poder enfrentar los riesgos que nosotros teníamos y los desafíos que teníamos. Hoy, con el nivel de ingresos que tiene el Estado y con lo que tiene de frente como nación en la economía, evidentemente que la opinión debe ser esa. Sin embargo, eso es un tema que hay que tomárselo tranquilo. Lo que están diciendo es que de un 4.9% que se estaba proyectando, lo que ellos ven en el análisis que han hecho es que 0.9 probablemente es un número que tiene que reducirse a 4. La economía tiene que crecer en 4 según la opinión que ellos están dando. Y es una opinión que la recibimos con toda la tranquilidad. Ese es un detalle que nosotros debemos observarlo. ¿Pero ha discutido el gobierno eso de hacer la reforma monetaria y financiera? Es que ese fue un tema que, recuerde usted, que nosotros lo dejamos en un momento determinado a un lado para enfrentarnos a la situación en la que estábamos y no crearle mayor intranquilidad. Pero desde el punto de vista de la economía, esa opinión que están dando los organismos internacionales es la opinión correcta desde el punto de vista de el ingreso, los egresos que estamos teniendo, lo que tenemos que enfrentar hacia el futuro, dinamizar la economía, seguir avanzando en el crecimiento económico. Implica que lo que tienes ahora mismo como estructura financiera, como estructura económica, no te va a permitir avanzar tanto como quisieras. Pero es un tema de sortear la situación. Hace 100 años nosotros no teníamos una crisis mundial como la que tuvimos apenas hace 2 o 3 años. Pero nosotros sí tenemos en la vida republicana más de 7 décadas con gobiernos que han venido tomando decisión sobre decisión, y para cuando llegó la verdadera crisis, para nosotros enfrentarla, o pudo haber sido con una buena reserva, o quizás pudimos haberlo hecho en un endeudamiento sano, porque no todos los endeudamientos son negativos. Hay deudas que tú las asumes porque vas a hacer una inversión. En el caso del privado, una inversión para tener una retribución en utilidades. En el caso del sector público, una inversión porque esa inversión te va a traer la tranquilidad de la población, y esa es la inversión correcta. Vas a dinamizar el aparato productivo, y esa opinión es una opinión muy válida, es una opinión que el gobierno la ha aceptado con la tranquilidad que debe, pero definitivamente sobre la base en la que está montada la economía hoy frente a los desafíos que tiene. Esa es una opinión muy válida, y el crecimiento sigue siendo crecimiento. O sea, no ha dicho, los organismos internacionales no han dicho, ustedes tienen una expectativa de un crecimiento y lo que van a tener es un decrecimiento. Claro, lo que no vas a tener es un crecimiento como el que quisieras o como el que esperas tener. Eso es una cosa muy diferente. Estamos hablando que de 4.9, lo que están proyectando ellos es que será de un 4. Ya los sectores económicos del país harán su esfuerzo por cumplir su meta, y en ningún caso quedar por debajo de las proyecciones que pueden tener los organismos internacionales, porque también tú tienes que saber que detrás de todo eso están los factores de credibilidad, están los factores de riesgos, están esas dinámicas económicas que son las que le dan la confianza al que viene a invertir, al que viene a hacer sociedad con el Estado, a propósito de que ha estado muy sobre la mesa las inversiones público-privadas, y esos elementos son importantes para nosotros. Y lo vemos con respeto y tranquilidad, sus opiniones. Carlos del Pozo. Lo he escuchado con mucha atención y agradezco que nos ha dejado importantes informaciones de cómo
el gobierno pues encontró el país y los hay una esfuerzos visión, una relatoría que se está haciendo por parte del presidente Abinader, esfuerzo que yo lo reconozco y lo corroboro. Ahora bien, desde su posición en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, me gustaría saber qué es lo que pasa con lo siguiente, porque vemos un presidente de la República que está realmente interesado, por un lado, en buscar solución al problema de la inflación. Está interesado y creando constantemente programas sociales que vayan en beneficio de la población. Pero eso es la intención del presidente. Cuando uno ve en la práctica, esa intención no se traduce en el resultado que uno mismo quisiera. Y vemos que con los programas sociales, las quejas con Supérate son constantes. Con los programas que tienen que ver para paliar la inflación, ya se han creado cerca de 9 a 10 programas. El último ha sido a comer del campo a la ciudad y la gente no percibe los resultados. Y se lo digo porque constantemente aquí llaman, a uno le escriben por teléfono con esa temática. Entonces, ¿qué es lo que impide y qué va a hacer el gobierno en este tiempo que le resta a este periodo para que ese deseo que manifiesta el presidente de la República, Luis Abinader, se convierta en realidad y que la gente así lo perciba y por lo menos las quejas de Supérate y la inflación pueda desaparecer o aminorar del espectro nacional? Gracias a Dios, los dominicanos no hemos tenido que ver la realidad de que esas políticas no se hayan aplicado, gracias a Dios. Porque el hecho de que el presidente Luis Abinader haya decidido y su equipo económico mantener, por ejemplo, los subsidios a los diferentes elementos que se han descrito en diferentes escenarios, como por ejemplo el subsidio al combustible, el subsidio a los apoyos de planes sociales del gobierno y otros, si eso no se habría aplicado en la economía dominicana, se calcula que entre un 2 y un 4% se habría adicionado a la inflación que usted conoce. Y si bien es cierto, todos sabemos que estamos frente a una situación de inflación mundial, no menos cierto es que el gobierno dominicano, con la aplicación de esas políticas económicas, esas políticas sociales, esa política de subsidio, ha evitado que entre un 2 y un 4% se le sume a la situación que ya tenemos. Sabemos, porque dominicanos somos y como parte de la sociedad, nosotros perfectamente bien entendemos la queja que pueda tener un ciudadano, pero créame que de no haber sido por las políticas que el presidente Luis Abinader ha estado implementando, los precios que usted conoce fueran aún mucho peores, porque es que nosotros somos impactados por una situación de una economía global que nos pega fuerte, porque somos una economía en ánimo de desarrollo que ha tenido muchas dificultades para poderse superar a sí misma por producto de varias situaciones, y entre ellas ha sido un tema de administración. Cuando usted oye al presidente decir que los chelitos les rinden, es porque ha pluralizado el uso de los recursos del Estado para que pueda llegar a la mayor cantidad de ciudadanos, de organizaciones, para poder impactar a las comunidades. Entonces, no quisiéramos nosotros ver que no se apliquen esas políticas sociales. No hay perfección. Solo uno es perfecto. Solo uno es perfecto. No existe la perfección. Lo que sí le puedo asegurar es que a pesar de los pesares, esas políticas, esas implementaciones de políticas sociales han ayudado a mermar y a mitigar los efectos que ha tenido. Pero habrá esperanza de que por lo menos la parte que no se ha resuelto todavía, la gente pueda contar con eso. Claro, pero recuerde que nosotros vivimos en una economía oferta-demanda. Esto es libre economía, esto no es una dictadura. Y tú no puedes imponer una condición económica, no puedes imponer un precio. Sin embargo, no, yo no me refiero a imponer precios, sino a los programas sociales que se han implementado. Por ejemplo, creo que hasta ahora solo se mantiene el INESPRE, a eso me refiero. Porque el gobierno ha tomado iniciativa, el asunto es que esa iniciativa en la práctica no llegan al 100% de la población a la que está enfocada, porque aparecen siempre debilidades en el proceso. Pero ha sido un proceso que ha avanzado bastante bien. Lo importante aquí es el régimen de consecuencia ante las cosas. Cuando tú tienes un régimen de consecuencia ante el efecto de cualquier debilidad que te pueda interpretar que hay, pues está muy bien, porque ya le decía, perfecto solo uno. Después todos estos procesos están sometidos
a cualquier situación que se pueda presentar, pero usted lo ha visto y lo hemos visto los que estamos en este escenario y lo han visto quienes nos escuchan y nos ven, ante cualquier elemento de un programa, de una medida, de una decisión, de una administración que se determine que algo no anda bien, no tengo que contarle cuál es el resultado de eso. Yo siento y lo considero así como parte del Estado, que todos esos programas han estado funcionando adecuadamente a pesar de todos los pesares. Que usted incremente el doble la cantidad de personas a las que usted impacta y que encima de eso también le duplique los montos y que aplique programas diferentes. Recientemente el cariñito de mamá, por decir algo. Los programas sociales no te van a solucionar todas las dificultades que como familia tú tienes, pero te ayuda a mitigarlas. Pero